Bueno, Listo. dale. Bueno, vamos a ver, vamos a analizar un poco la filosofía griega, sobre todo a Parménides y a Aristóteles, con una línea de reflexión que es muy inusual. Es decir, ustedes en los manuales de historia de filosofía, y para no perder la costumbre, no van a leer la historia de la filosofía que les estamos haciendo en este curso. Básicamente porque la historia de la filosofía que hacemos en este curso es una historia muy singular, muy particular, que no se encuentra en los libros de historia de la filosofía, ¿verdad? Y la clave interpretativa que vamos a seguir hoy es la clave del universo. Las palabras que significan mundo en los griegos son las siguientes. Ustedes, si quieren anotar, con todo gusto. Cosmos, to, holon, con H, holon, to, holon, coma, to, pan, así como suena, to, pan, coma, ta, panta, tapanta. Creería, Jorge, que tenés habilitado el micrófono, ¿podría ser? Tapanta, coma, tapracta, coma, taonta, coma, Fisis y Uranos. Fisis y Uranos. Bueno, estas son las palabras que significan mundo en los griegos. Curiosamente, la palabra cosmos, que significa mundo, ¿no es cierto? También significa orden en la filosofía griega, como contraposición, como antónimo de caos. Caos, que es una apertura indiferenciada y que no tiene forma, y cosmos, ¿no es cierto?, que es una articulación ordenada. Pero ¿qué es lo que queremos saber nosotros del orden para los griegos? Sobre todo desde Anaxágoras en adelante, ¿no? Que la palabra cosmos significa orden en virtud de un fin. Orden es todo aquello que está articulado en virtud de una finalidad, en consecución de una finalidad. Esto es muy interesante ya sabiendo un poco cómo piensa Aristóteles. Es decir, las cosas siempre se ordenan en base a una causa final, a una teleología. Teleología viene de telos, que significa fin, y logos significa estudio. La palabra teleología, entonces, es el estudio de los fines. ¿En qué sentido es el estudio de los fines? Bueno, ¿hacia dónde se dirigen las cosas? ¿Hacia qué están hechas las cosas? Fíjense la pregunta. ¿Hacia qué están hechas las cosas? ¿Hacia dónde tienden las cosas? Y Aristóteles va a decir, las cosas tienden a su perfección, tienden a su bien, están hechas naturalmente para tender a su bien. Claro, el bien no es un bien psicológico, el bien no es un bien económico, sino que el bien es un bien ontológico, es decir, cada ser está hecho para planificarse, para desarrollarse, para perfeccionarse en su naturaleza. Aristóteles va a decir, bueno, el bien natural del hombre, ¿no es cierto?, es la felicidad. Esa es la finalidad natural del hombre, ser feliz. Todo lo que hace el hombre lo hace para ser feliz. ¿Y qué es ser feliz para Aristóteles? Bueno, esa integridad en la cual, ¿no es cierto?, el hombre puede vivir bien
de una manera perdurable. Vivir gozosamente, vivir virtuosamente, vivir humanamente, sobre todo, ¿no es cierto?, de la manera más perdurable posible. Y de hecho, la ética de Aristóteles es un manual para la felicidad. Cómo ser felices de una manera auténtica y perdurable. Se llamaría la ética Nicómaco de Aristóteles, ¿no? Cómo ser felices de una manera auténtica y perdurable. Auténtica y perdurable. Pero, curiosamente, acá nosotros vamos a rescatar algunas significaciones de la palabra cosmos. Cosmos, nos dice el autor de este artículo, que se llama Tomás Rego, puede significar orden, orden bueno, o bien orden del mundo. En segundo lugar, puede significar la palabra cosmos, por un lado, universo, y por otro lado puede ser, ya en el griego tardío, un sinónimo de aukúmene, o oikúmene. Anoten esta palabra oikúmene porque hay tres autores muy interesantes. Por ejemplo, Chantrain, ¿no es cierto? Chantrain, por un lado. Por otro lado, Bolak, que es un gran especialista en la filosofía antigua, Bolak, con B larga, ¿no? Liddell, con doble L y doble D, Liddell y Scott. Ellos van a sostener interesantemente, ya vamos a ver por qué, que la palabra oikúmene significa tierra habitada, ¿no? Oikúmene, de ahí viene la palabra ecúmene, que se utiliza mucho, ¿no? La ecúmene, ser ecuménico, ¿no? Vivir en el globo, vivir en un mundo habitable. Bien. Esto es muy curioso por dos cosas. Primero, y me voy a ir un poco a la teología, pero sin salirme de la filosofía. Para los griegos, la ecúmene, el mundo, es el mundo conocido. Cuando los griegos dicen todo el mundo, y en realidad están hablando del mundo habitable por ellos, del mundo conocido por ellos, del mundo circundado por los griegos, ¿no? Mundo es mundo conocido. Esto es, ¿no? Oikúmene, esto es muy interesante porque para Heidegger la palabra mundo significa lo conocido, lo familiar. La mundanidad del mundo en Ser y Tiempo para Heidegger, ¿no es cierto? Tiene que ver el mundo con familiaridad, con lo familiar, con aquello que nos es de alguna manera útil a nosotros. Por ejemplo, Heidegger dice, el martillo es el mundo del carpintero. Está muy bien, está muy bien. Por ejemplo, yo me dedico a la filosofía, pero en mi casa hay martillos. Pero el martillo no es mi mundo, ¿se entiende? El martillo no forma parte de mi mundo, pero sí los libros. Y por ejemplo, los libros de griego que tengo yo no son el mundo para mi papá, pero sin embargo él vive rodeado de libros en griego. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que cada uno tiene su mundo, ¿no? Es como que mundo es lo circundante familiar. Lo circundante familiar. Esto es muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera lo que busca hacer Heidegger en el seminario sobre la cosa, en Ser y Tiempo, es que nosotros ampliemos nuestro mundo, que nosotros podamos ser conscientes de las cosas que nos circundan y mostrar y ver y captar cómo el ser se nos muestra también en las cosas, ¿no? Cómo podemos
de alguna manera, quitarle a las cosas el valor usativo de preguntarnos para qué sirve esta cosa y relacionarnos con las cosas, preguntándonos para qué nos sirven, y que nos empecemos a preguntar qué nos muestran las cosas que nos circundan, ¿no? ¿Qué nos están enseñando? ¿Qué nos están develando las cosas? Bueno, esta es una relación con la cosa que Heidegger va a desarrollar en el seminario sobre la cosa. Qué interesante que un filósofo piense en las cosas, en los taonta. Pero yo les decía que los quería llevar un poco a la teología, porque los autores del Nuevo Testamento van a hacerse eco de esta palabra oikúmene, y esto lo descubrió muy bien uno de los mejores teólogos después de San Pablo, que es Juan Calvino. Juan Calvino desarrolló una teología según la cual Jesucristo vino a dar la vida por todo el mundo, pero, ahí está, hay que resaltar el pero, mundo no son todos los seres humanos, sino aquellos que son familiares al Padre. Si ustedes leen con estos ojos, mundo, ¿no es cierto? Vino para salvar al mundo, vino para que todos se salven. Este todos y este mundo, ¿cierto?, tiene que ver con aquellos que le son familiares a la predestinación del Padre. Jesús dice, yo no te pido por todo el mundo, y utiliza cosmos, sino que te pido por los que me diste. En el Nuevo Testamento, en Lucas, se dice, y todo el mundo estaba en la plaza pidiendo la muerte de Jesús. Todo el mundo, dice, ¿no? Y bueno, los incas, los mayas y los aztecas no estaban en la plaza. Sí que la palabra mundo significa aquellos que son conocidos por el Padre, ¿no? Le dice Jesús a los fariseos, vosotros no creéis en mí porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas, y ninguna de mis ovejas he perdido. El ladrón entra para robar a las ovejas, pero yo soy el buen pastor que cuido a las ovejas, escuchan mi voz. Mis ovejas son las que el Padre me dio, dice Jesús, ¿no? Nadie viene a mí si el Padre no lo trae hacia mí. Bueno, ahí está perfilada, según Juan Calvino, la teología de la predestinación, entendiendo que cuando dice el Evangelio que vino a salvar a todo el mundo, ese mundo en griego es oikúmene, es el mundo familiar, es lo circundante familiar, son las ovejas escogidas por el Padre. Esto es muy, muy interesante, y es de esta manera que se hace una filología correcta para entender los textos del Nuevo Testamento, porque hay gente que, ¿no es cierto?, no puede entender capítulos como el capítulo 9 de la Carta de los Romanos, donde Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No solo esto, sino que de Abraham, nuestro padre, nació Isaac, ¿no? Y no habían hecho aún ni bien ni mal. Dice, en el vientre amé a Jacob, mas aborrecí a Esaú, en el vientre. Y no habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios se cumpliese por la elección y no por las obras. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Tal suerte que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bueno, acá estamos en una teoría del mundo ya muy distinta, y entendemos por qué se dice todo el mundo estaba en la plaza. Pero otra cosa también muy interesante, ¿no? La consulta del léxico de Liddell y de Scott en torno al término cosmos confirma los sentidos que hasta acá hemos referido. El sentido principal es del orden. El segundo es el de ornamento. Fíjense, ¿no? Ornamento, decoración. Y esto es muy interesante, porque ya desde los griegos se va perfilando la idea de que la belleza es orden. La belleza es orden. Un rostro bello es un rostro ordenado. Es un rostro proporcionado. Es decir, si la nariz es más grande que la cara, si la boca es demasiado desproporcionada con las orejas,
si las cejas son demasiado grandes con respecto al ojo, en fin, un rostro es hermoso cuando es proporcionado. Un cuerpo es hermoso cuando es proporcionado. La desproporción es fealdad. Ahora, nosotros decimos que cosmos es orden y que cosmos es decoración, es ornamento. ¿Qué palabra se les ocurre a ustedes que recoge la palabra orden y la palabra belleza en una sola palabra, teniendo en cuenta esta raíz de cosmos? ¿Qué palabra creen ustedes que recoge belleza y orden en una sola palabra? En español, una palabra que usamos en castellano. Cosmética. Muy bien, Román, exactamente. La palabra cosmética, ¿ven? Está utilizando la raíz cosmos, pero en sentido de, ¿no es cierto?, ordenarla a la estética, ordenarlo a los elementos que componen al ente, ¿no es cierto?, para que el ente sea bellamente inteligible. ¿Eh? Porque solamente se puede inteligir aquello que está ordenado. Y si está ordenado es bello. Y si es bello es bueno, porque es lo que debe ser. En este sentido surge el término kalos kagatos, todo junto, kalos kagatos. Kalos significa lo bueno, lo bello. Kalos, lo bueno. Perdón, Y perdón, Jonathan, veo que no está grabando, parece, Jorge. mira, yo creo que sí, porque me sale que está grabando, Jorge, che. Sí, está grabando. Sí, sí, yo lo veo que sí está grabando, querido Román. Bien, gracias, Román. La palabra kalos tiene dos raíces. Kaleo, que significa llamar, y caló, que significa hermoso. ¿Por qué la palabra caló significa llamar? Caleo es llamar y caló es hermoso, porque calós, la belleza, ¿qué pasa cuando nosotros vemos a una persona bella? Nos llama, nos atrae, ¿no? Nos llama, nos atrae. La belleza atrae, la belleza llama, ¿ven? Cómo los griegos van usando las palabras. El mnemotetes va creando palabras con mucho sentido natural, con mucho sentido existencial, ¿no? Con mucho sentido filológico, con una semántica clara. Kalos kagatos, es decir, para los griegos, lo ordenado es bello y lo bello es bueno. Es bueno no éticamente, es bueno aquello que es lo que debe ser. Por ejemplo, el hombre está hecho para ser inteligente porque nació con razón. Bueno, un hombre bueno es un hombre que piensa. ¿Ven? Ahí. El hombre nació con la capacidad de elegir. Un hombre bueno es un hombre que elige. ¿Ven? El hombre nació con la capacidad de desarrollarse socialmente. Un hombre que tiene amigos es bueno. ¿Ven? La palabra bondad significa ser aquello que uno debe ser. ¿Y en virtud de qué uno es lo que debe ser? En virtud de una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? La felicidad. Un hombre que está ordenando su vida en pos de la felicidad es un hombre bello. Un hombre que ordena su vida en pos de conseguir la felicidad es un hombre bello. Y esto me lo pueden decir muchos, incluso Gisela, que estudia psicología, porque una persona que vive felizmente, una persona que vive contenta, que vive alegre, que vive radiante, por más que no pase la prueba matemática de la proporción, tiende a aparecer como bella la persona, ¿verdad? Y una persona muy amargada, una persona triste, una persona decaída todo el tiempo, se va afeando, ¿no? Esta tiene que ver un poco con la fenomenología de la percepción de la belleza, que está en otro orden, al orden ontológico en el que lo desarrolla Aristóteles, pero que nos dice mucho de la relación que tiene la estética con la ética, ¿no? La estética con lo bello, con lo bueno. Entonces la palabra cosmética significa un orden bello, un orden bello. Miren cómo recoge la palabra cosmética los dos sentidos, ¿verdad? De la palabra cosmos. Pero,
También nos dice el autor, cosmos también significa el orden de las ciudades, el orden de una expedición militar, incluso ciudades que se le llama cosmos al grupo de los gobernantes, ¿no? Y vamos a citar, dice, Bonitz refiere el sentido que ha llegado a nuestras lenguas modernas, cosmos en Aristóteles es el mundo. Y si el fragmento de acerca de la filosofía referido por Bonitz es auténtico, se ve claramente que este mundo no puede ser desordenado, porque si lo fuera, se daría la situación ridícula de que al eimen hayarhai achtoi achtotera ta exautó kaiuk esti cosmos ho cosmos al as acosmia kai estitor para fisintun kata fysin me ontos. Si los principios no están ordenados, más desordenadas serían las cosas que provienen de los principios. O sea, fíjense cómo acá hay un análisis fenomenológico, ¿no? O sea, nosotros vemos que el mundo aparece como ordenado. Bueno, entonces hay unos principios que ordenan el mundo que está ordenado. Y el mundo no sería ordenado, sino ausencia de orden. Y lo que es contra de la naturaleza existiría, no existiendo lo que es según la naturaleza, ¿no? Quiere decir que si el mundo es orden, quiere decir que el principio es algo ordenado. Por eso Anaxágoras va a decir el principio es una inteligencia, porque nada puede ordenarse si no hay una inteligencia que esté ordenando. Aristóteles puede usar la palabra cosmos como sinónimo de orden o como taxis, ¿no? Taxonomía es un ordenamiento, taxis, orden. Además, Elm reconoce que el mundo de Aristóteles posee una ordenación interna que surge de la teleología de su estructura interna. La movilidad del mundo, entonces, estructurado teleológicamente, es un movimiento que tiende a la perfección, como decíamos anteriormente, a alcanzar la plenitud. Y en este contexto aparece por sobre todas las cosas la figura del primer motor inmóvil. Dice Aristóteles, toda la realidad se mueve ontológicamente, localmente, pero si toda la realidad se mueve, significa que hay un principio que la mueve, pero ese principio no puede ser móvil, dice Aristóteles, porque si el principio es móvil, entonces es movido. Y si el principio es movido, ya no es principio, porque quiere decir que es movido por otro que es principio. Entonces, el primer principio de todo lo móvil es un moviente inmóvil. Este es excelente y el bien más perfecto. Y siendo el primero, el cielo y la naturaleza, de él dependen. Y él es el fin de todas las cosas, a donde apuntan, ya sea los seres visibles eternos, ya sea los seres visibles pasajeros. La imitación y la participación de la realidad divina comienzan en la esfera de los cuerpos celestes, de los astros, estructurándola y pasan a través del nivel de los cuerpos vivientes hasta llegar a los cuerpos simples, es decir, los elementos, ¿no? De lo más complejo a lo más simple se da una especie de cercanía y de imitación y de participación de este Dios, que es un primer motor que mueve sin ser movido. Él señala que Aristóteles arriba al punto de preguntarse dónde colocar el motor inmóvil, o fuera del mundo, o bien dentro del mundo, como la causa profunda inmanente de su orden. Si bien considera ambas opciones, parece inclinarse Aristóteles por colocar el primer motor inmóvil fuera del mundo,
Ahora acá nosotros tenemos una... Acá Silvia me va... nosotros tenemos acá un orden en Aristóteles que nos recuerda a alguien anterior a Aristóteles, porque Aristóteles dice, hay un ser que le da orden al cosmos, que no forma parte del cosmos, que es otra cosa que el cosmos, es trascendente al cosmos. El cosmos participa más o menos según la perfección de cada esencia de este ser, que es perfecto, del cual todas las cosas vienen y hacia el cual todas las cosas van. Y esta cercanía con ese ser se llama participación, metexis, participación. Bueno, esta estructura que nosotros estamos viendo en Aristóteles, ¿de quién es? ¿Qué filósofo ha sostenido esta estructura antes de Aristóteles? ¿Alguien sabe? Platón, Jonas. Platón. Platón, Román, Platón. Platón es el que ha desarrollado esto, y fíjense cómo a partir de esta nueva filología, Aristóteles no está tan lejos de Platón. No está tan lejos de Platón. Esto es muy interesante. No está tan lejos de Platón. Nosotros leemos en los manuales que Aristóteles rompe con Platón. La contemplación del mundo y su orden inclina a pensar en su principio, como la estructura del artículo de él conduce a pensar. Si pasamos revista a los temas de la noción de mundo presente, se puede apreciar recurrentemente el reconocimiento no solo de la no originalidad del mundo, sino también de su dependencia con respecto a otro mundo. ¿Ven? Y la dependencia del mundo visible con respecto a otro mundo metafísico. Fíjense hasta dónde Aristóteles sigue siendo platónico. Hay otro término griego presente en el vocabulario aristotélico en estrecha relación con la causa del mundo. Miren, la causa del mundo. Del término cosmos deriva cosmopoía. Cosmopoía. Y ahí viene poiesis, ¿no? Poiesis. ¿Saben dónde utiliza la palabra poiesis la Biblia? En el Génesis, la Septuaginta utiliza cosmopoia, poiesis. ¿Qué significa poiesis? Producción, pero en el contexto de la Biblia significa creación. Se dice tradicionalmente, ¿no? Se cree tradicionalmente que los griegos no sostenían la creación. El concepto de creación es un concepto hebreo, que es ajeno al horizonte mental de los griegos, que suponían que el universo había sido eterno, que siempre había existido y que siempre habrá de existir. Si hoy ustedes se compran un manual de filosofía de 10 años para atrás, el manual les va a decir, el concepto de creación en la filosofía no es un concepto filosófico, sino que es un concepto teológico, porque los primeros que desarrollaron el concepto de creación fueron los hebreos. Por lo tanto, hacer una filosofía basándose en el concepto de creación ya no es propiamente filosofía, sino teología. Porque los griegos sostenían que el universo siempre había existido y siempre habría de existir. Bueno, vamos a ver si esto es cierto. Cosmopoía es un término que es usado por Aristóteles en el sentido de creación. Esto lo dice el texto que yo se lo mandé en la página 52. Anoten, página 52. Párrafo cuarto. Página 52, párrafo cuarto. ¿No? Porque nosotros acá estamos destruyendo esa idea. Silvita querida, creo que vos tenés el micrófono prendido, madre. De paso te saludo, Silvia.
Hola. Esperate que lo borre. Dale. ¿Qué les quiero decir? Nosotros acá estamos rompiendo con un paradigma tremendo. El paradigma, ¿no es cierto?, que nos enseña a pensar que si nosotros en filosofía hablamos de creación, ya somos teólogos. Y no somos filósofos, ya que los griegos no hablaron nunca de creación. Bueno, este experto en filología nos dice lo siguiente. El término cosmos deriva cosmopoía, término que es usado por Aristóteles en el sentido de creación, según nos informa Chantrain en un libro de 1970, ¿no? Cosmopoía puede significar creación y ordenación. Y como también sostienen Liddell y Scott, esos tres autores sostienen esta tesis de que cosmopoía debe ser interpretado en Aristóteles como creación, la creación del primer motor inmóvil. Presentamos aquí el texto en que Aristóteles usa este término. El estagirita, así se le llama a Aristóteles, que nació en Estagira, nos ofrece la opinión de Anaxágoras, según el cual la creación, y lo dice el autor enfáticamente, ¿no?, la creación del mundo es llevada a cabo por el nous. ¿Qué es el nous en Anaxágoras? Anaxágoras dice, el principio de todas las cosas, aquello que ordena todas las cosas, es una inteligencia, es un nous, una inteligencia. Este texto ha despertado admiración en Platón, sobre todo en el Fedón de Platón, y en Aristóteles. Si bien estos no han aceptado el rol general que Anaxágoras confiere a esta inteligencia. Anaxágoras tegar mejane, Hretai to no pros ten cosmopoían. Esta es una cita, ya les digo, de la Metafísica, libro Alfa 4, 985A, del 18 al 19. Esto es más difícil que leer la Biblia, ¿no? Porque en la Biblia te dice, bueno, capítulo tal, versículo tal y punto, ¿no? Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 12. Acá, Diels Kranz fueron ordenando los textos de Aristóteles, poniéndole números, ¿no es cierto?, para poder citarlos. Por eso se pone DK, Diels Kranz, 148A, por ejemplo, ¿no?, o 1214B, así, que son perícopas. Bueno, y dice, Anaxágoras, pues, hace uso de la inteligencia como si fuese una máquina, mecané, máquina, en relación con la creación del mundo, ¿no? La creación del mundo fue realizada por la inteligencia como si fuera una máquina, ¿no? La máquina de maquinar. Maquinar es ordenar, ¿no? Este está tramando, este está maquinando, este está ordenando. Aristóteles observa que Anaxágoras, por proponer a este nous como causa del mundo, brilló entre sus pares. Anaxágoras fue, y eso lo dice también Sócrates en el Fedón, ¿no? Sócrates dice, y están hablando en el Fedón de la inmortalidad del alma, ¿verdad? Y dice Sócrates en el Fedón, y tuve en mis manos un libro de Anaxágoras, que relataba que el origen de las cosas es el nous, una inteligencia. Y me puse muy contento por haber leído que ese era tal principio. Sin embargo, cuando Anaxágoras, dice Sócrates, comienza a desarrollar la explicación, vuelve a acudir a gases, a polvos y a tierras y aguas. Con lo cual quedé totalmente desilusionado. Pues sería tan semejante como si
me preguntara, ¿qué haces tú, Sócrates, aquí sentado en la prisión? Y yo respondiera que yo estoy aquí sentado porque, ahí está la aitía, la causa, porque mis huesos tienen tendones y los tendones tienen músculos y los músculos pueden desplegarse a través de las articulaciones y así flexionar la rodilla para poder asentar las nalgas en la silla, dice Sócrates, ¿no? Y Sócrates dice, bueno, de esta manera yo me sentí desilusionado de Anaxágoras, porque efectivamente no es la respuesta que uno espera encontrar cuando se pregunta a uno, ¿no es cierto?, ¿por qué está sentado algo? Entonces, ¿por qué está sentado Sócrates ahí? Bueno, esta era la pregunta que se hacía Anaxágoras, ¿por qué el mundo existe? Y dijo, por una inteligencia. Y a la hora de explicar cómo hizo la inteligencia, volvió a los gases, a las aguas, a las tierras, a los polvos, que usaban los presocráticos para explicar el origen del universo. Entonces Sócrates dice, no, en realidad yo cuando leí la causa del entendimiento, que el entendimiento era el principio, pensé que me iba a hablar, ¿no es cierto?, de la causa eficiente, no de la causa material. Terminó hablando de las causas materiales, de qué están hechas las cosas, y no quién es este inteligente. ¿Quién es esta inteligencia que Aristóteles dice, bueno, es Dios? Aristóteles dice, es Dios, esta inteligencia que ha creado el mundo. Y bueno, Sócrates se desilusiona, ¿no? Aristóteles observa que Anaxágoras, por proponer a este nous como causa del mundo, brilló entre sus pares, ¿no? Esta inteligencia es la causa del mundo. Ton aition, de ahí viene, por ejemplo, Silvia es viuda de un médico, ¿no es cierto? Y los médicos utilizan el término etiología. Etiología. ¿Qué es la etiología? La causa de la enfermedad. La causa de la enfermedad. Entonces la palabra, dice Aristóteles, ton aition tu cosmos. Es causa del mundo y causa de todo el orden intrínseco del mundo. Es decir, es causa del mundo y del orden del mundo. Y dice también citando acá a Anaxágoras, el que dijo que la inteligencia está presente como en los animales, también en la naturaleza, como causa del mundo y de todo el orden. Brilló Anaxágoras como de entre las nubes, entre los que hablaron sin sentido. Entre los que hablaron sin sentido. Bueno, es muy interesante entonces notar cómo cuando nosotros hablamos de cosmos, hablamos de orden, y cuando hablamos de orden, hablamos de una inteligencia que ha ordenado las cosas según una finalidad. Esto de Canto ya nos está mostrando que para los griegos el concepto de creación es totalmente aceptable. ¿Y cómo nosotros podemos corroborar a través de un estudio histórico, ¿no es cierto?, que los griegos no le tenían aversión al concepto de creación? Cuando el apóstol San Pablo viaja a Atenas a predicar el evangelio de Jesucristo a los gentiles, en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo comienza a predicar, ¿no? El apóstol le dice, jóvenes atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque paseando por vuestros santuarios he descubierto el altar a un Dios desconocido. Ese Dios al que ustedes desconocen es el que yo les vengo a predicar. El que ha creado el cielo y todas las cosas, como uno de sus poetas dijo, y ese poeta es Arato, en él nos movemos, somos y habitamos. Este Dios, y fíjense cómo Pablo está predicando al Dios que ha creado el universo y después relata la divinidad de Jesucristo. Esto es para los testigos de Jehová.
le dice, y este Dios vino al mundo y habitó entre los hombres y murió. Y dice, cuando empezó a hablar de la resurrección de los muertos, ahí los griegos le dijeron, bueno, andate, ya te oiremos en otra ocasión, ¿no? Como diciendo, bueno, deja de decir paparruchadas, como diría Castellani. Pero acá, ¿qué vemos? Los griegos no se horrorizan cuando Pablo habla de la creación. Entienden perfectamente, incluso Pablo dice, como uno de sus poetas dijo, y ese poeta es Arato. Arato. Nosotros ahí vemos como ya también otro libro histórico, porque en definitiva los textos del Nuevo Testamento son libros históricos también, como los evangelios, nos relatan el pensamiento de los griegos, y que los griegos no de ninguna manera desconocían ni rechazaban el concepto de creación en la filosofía. Entonces es muy interesante porque muchas veces cuando nosotros desde la filosofía hablamos de la creación, del creador, ¿y qué nos dicen? Bueno, no, estos son teólogos, estos no son filósofos. Bueno, si nosotros cada vez que hagamos filosofía no podemos hablar de creador ni de criatura, entonces los griegos tampoco son filósofos. Digamos, entonces, el primer filósofo fue Kant, porque el mismo Descartes habla de creación y habla de la existencia del creador. Con lo cual, esta falacia que me interesa hoy destruir, de sostener que en la filosofía no se puede hablar de creación y de creador, porque si no ya no estamos propiamente en la filosofía, sino más bien en la teología, es una falacia. Y como nosotros estamos viendo, los griegos tenían incorporado en su horizonte mental de pensamiento el concepto de creación, obviamente el concepto de creador también, y que la razón del hombre, sin auxilio de la Biblia, puede descubrir que hay creador, como lo hicieron los griegos. La razón, razonando bien, ordenadamente, pausadamente, desapasionadamente, como hicieron los griegos, sin tener profetas ni apóstoles, han llegado a la conclusión de que hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, ¿no? Y así empieza el credo apostólico. Creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Esto es muy interesante, entender que si nosotros no podemos hablar de creación y de criatura, entonces el primer filósofo de la historia fue Kant. Fíjense de absurdo empezar la filosofía con Kant, ¿no? Ahora vamos a pasar a otra palabra importante, que es la palabra to-holon. To-holon. Consideraremos ahora el uso que Aristóteles realiza del adjetivo holon. Otra vez, Chantrain explica que el adjetivo holon significa todo entero, completo, íntegro, intacto, lo cual lo conecta con la noción de salud, ya que al estar intacto es cercano al ser saludable. La palabra entonces holon, que significa todo entero, en latín se traduce como totus, ¿no? Totus, todo entero. Vamos a ver que es distinto a otra palabra en griego que la vamos a trabajar después, que es panta, ¿no? Que en latín es omnis, omnis. Se distingue del adjetivo paz, y ahí viene panta, ¿no? Panteísmo, por ejemplo. Como veremos después, por el hecho de que holos, aunque tiene un significado muy cercano, posee un matiz diverso. Mientras paz significa todo, expresando una multiplicidad de cosas, una variedad de cosas, ¿no es cierto? Ese es paz. Paz
significa todos en cuanto cantidad, en cuanto extensión. ¿Sí? Y en latín su correlato es omnis. Omnis. Entonces yo diría, por ejemplo, yo diría así, ¿no? En esta clase que estamos teniendo, ¿cuántos hay? A ver, yo voy a ver. Y de paso vamos a tomar lista. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alumnos. Bueno, entonces yo digo, en esta clase, todos, en el sentido de paz, de todos, de la extensión, todos son seres humanos, en términos de omnis, de omniabarcador, omnisciente, el que todo lo sabe, el que todo lo abarca, ¿no? El que todo lo puede, el omnipotente. Y la palabra holon significa cada uno de ustedes, todo entero es ser humano. Cada aspecto que hay en ustedes es parte de su humanidad. Entonces, vamos a decir así, la palabra paz hace alusión a la extensión y el todo entero hace alusión a la intensidad. ¿Sí? A la intensidad, a la comprensión, a la intensidad. ¿Y esto qué nos va a mostrar de la metafísica? Esta distinción entre holon y pan, entre toholon y panta. Por ejemplo, nosotros conocemos una religión que tiene un nombre que utiliza la palabra holon. Y ustedes no lo saben, o pocos lo saben. La religión católica, la palabra católico viene del griego katá. Katá en griego significa según, y holon significa todo, según el todo. Significa la palabra católico, katá, holon. La palabra holon, a ver si se la puedo escribir acá. En griego se la escribo para que ustedes vean cómo va procediendo la filología. ¿Llegan a ver ahí? ¿Llegan a ver ahí? Gente querida. Díganme si han podido ver. Ahora no, pero sí se vio. Sí, sí, se vio. Bien, Gisela, bien. A ver, acá hay en el chat un texto. Se ve. Ah, bueno. Che, ¿y a los otros qué les pasa? ¿Qué se han dormido? Bueno, ahí está. Entonces, kata holon. Fíjense que la ni, se las hago a la ni bien grande, la ni es así. Ahora, la palabra kata holon después se transformó porque la ni se convirtió en upsilon. Al choque de vocales entre O y U, se convierte en U. Entonces ya no quedó como kata-holon, sino como katolú. Y después unieron katolú, en vez de decir kata-holú, borraron para que no haya choque de vocales la alfa, y en vez de quedar kata-holú, quedó katolú. Y de ahí viene católico, que significa según el todo, porque Jesucristo dijo, vayan y prediquen a todas las naciones, ¿no? Bien. Ahora esto, ¿en qué sentido este texto nos va a ayudar?
¿En qué sentido este texto nos va a ayudar a nosotros a comprender a Parménides? ¿Alguno de ustedes tiene acceso a los fragmentos de Parménides? Yo lo puedo. ¿Qué necesitas? Lo busco en Vamos a internet, si desarrollar. quiere. Che, me siento solo. ¿Hay alguien acá? ¿Me escuchás, Jonathan? A ver, ¿quién está ahí prestando atención? ¿O se han dormido Jonathan, todos? vos me- ¿Están tomando mate? ¿Están viendo el partido? ¿Qué están haciendo? ¿Vos me escuchás, A los Jonathan? santiagueños no nos puede culpar, ¿eh? No Jonathan. tengo acceso a la Parménides, pero mi madre Ahí debería. está, Silvia está dando señal de vida. ¿Quién más da señal de vida? A ver. ¿Me escuchás, Jonathan? ¿De dónde está eso? Acá te escuchamos. Jonathan, Che, no ¿vos los me estoy escuchás? escuchando. ¿Ustedes se escuchan entre ustedes? Jonathan, ¿nos escuchas? Ahora sí. Ahora sí. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, fuerte y claro. Bueno. Vamos a leer el fragmento 4. El fragmento 4 del poema sobre la naturaleza de Parménides. Y a partir de esta distinción entre Holon y Pan, vamos a descubrir el texto de Parménides. Les voy a leer en griego para que entiendan. Leute demos apeonta poi, ¿no? Bueno. Pareonta bebaiois ugar apotmexei to eon tu eontos ejextai ute skidamenon pantei pantos catacosmon ute sunistamenon. Ahora vamos a leer a ver si es cierto lo que dice el filólogo para descifrar los textos de Parménides. Si es cierto, es la primera vez que se va a deducir el fragmento de Parménides a través de la filología de Holon y Pan. Yo tuve un debate con un doctor en filosofía antigua porque él me decía, es imposible leer a Parménides con esos conceptos. Bueno, vamos a ver si es imposible. A veces los doctores en filosofía se pueden equivocar. Observa, sin embargo, que las cosas ausentes están firmemente, ¿ven? La palabra firmemente viene de firmamento. Firmemente presentes para la inteligencia. En efecto, no separarás el ente de modo que no sea contiguo del ente, ni por todas partes esté disperso totalmente en el cosmos, ni reuniéndose. ¿No? ¿Qué está diciendo acá? ¿Qué está diciendo acá Parménides? Está diciendo, este ser del que está hablando Parménides, ¿no es cierto? No es un ser que está desparramado, no es un ser que está volcado, no es un ser que está disuelto en la realidad. No es un ser que está disuelto. Porque en el fragmento 3, ¿qué dice? Pues lo mismo son ser y pensar. Togar autonoein estite kaieinai. Son lo mismo ser y pensar. Observa, sin embargo, que las cosas ausentes están firmemente presentes para la inteligencia, es decir, aquellas cosas que nosotros no vemos, sin embargo, siguen estando. Y acá yo les voy a hacer una advertencia criolla, ¿no? Siempre el cimarronaje, la cimarronería aparece en mi filosofía, porque el castellano es una de las pocas lenguas en las que se puede entender metafísicamente la diferencia ontológica.
La diferencia ontológica es algo muy simple de entender y ustedes la van a entender sin que yo la explique, porque las cosas más difíciles son las más fáciles. La diferencia ontológica entre ser y ente consiste en que todo lo que está es, pero no todo lo que es, está. Yo la voy a repetir a la frase y alguno de ustedes me la va a explicar a la frase. Yo la voy a repetir, yo no la voy a explicar, yo solamente la voy a repetir. Todo lo que está es, pero no todo lo que es, está. Esa es la diferencia ontológica. Para mí es demasiado simple. ¿Alguno de ustedes puede explicar esta frase? ¿Se anima alguien a explicar? Todo lo que está es, pero no todo lo que es, está. A ver quién se anima. Si no, yo empiezo como los profes de secundario a mencionar con el dedo. A ver. Jonathan, ¿puede ser explicado en términos de potencia y acto? A ver, anímate. Y bueno, el ser es la potencia y el ente es el acto. No. El ser es la potencia y el ente es el acto. No, porque la potencia es imperfección y de ninguna manera nosotros podemos decir que el ser sea imperfecto, porque potencia significa poder ser. El ser no es que puede ser, el ser es, no es que puede ser. El ser no puede ser, el ser es. No está en potencia, está en acto puro. Pero me refiero a decir que, digamos que el ser es la posibilidad de todo, parafraseando, es la posibilidad de todos los actos. Es todos los actos y el ente es el acto. Pero el ente con respecto al ser es potencia, no es acto. Se actualiza por el ser, pero no es que el ente con respecto al ser es acto, es potencia. El ente puede ser en relación con recibir el ser, es potencia con respecto al ser. El ser es acto con respecto al ente. Entiendo lo que vos decís. Como que se cortó, Jonathan. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. No, el ser es acto con respecto al ente. El ente puede ser en virtud de recibirlo al ser. Es potencia el ente con respecto al acto. Yo les repito la frase, a ver quién se anima a interpretar la el frase. ente tiene ser. ¿Cómo? El ente tiene ser, pero el ente no es el ser. A ver, El ente Johnny, tiene ser, pero el ente no es el ser. voy a tirarme a la piscina, Jonas. ¿Cómo, querido Román? Voy a tirarme a la piscina. A ver, te escucho. Sí, bueno, creo que cuando las cosas están determinadas, cuando tienen límites, se hacen presentes. Pero la presencia misma no tiene límites, por lo tanto, no puede estar presente. Ah, muy bien, muy buena. Muy interesante, está muy buena esa. Muy buena. Les repito la frase. Todo lo que está es, pero no todo lo que es está. Cuando yo digo está, estoy hablando del tiempo, del espacio, del ser. ¿De qué estoy hablando cuando yo digo algo está? ¿Qué surge de la pregunta? ¿Qué pregunta surge cuando yo digo esto está? ¿Qué me tienen que preguntar cuando yo digo la pava está? O la plata ya está. Está presente. Bueno, pero ¿de dónde surge? ¿Qué pregunta surge cuando yo digo está? Que ustedes para saber ¿Dónde? Ubicarla, ¿qué me tienen que preguntar si yo digo ya está? ¿Dónde? Claro, ¿dónde?
¿Dónde? Ya está, ¿dónde? Ya está la pava. Bueno, ¿dónde está la pava? Ya te puse la plata. Bueno, ¿dónde has puesto la plata? Ya llegó Carlito. Bueno, ¿dónde llegó Carlito? ¿Sí? El estar ¿dónde? ¿Dónde está? Está. Bueno, ¿dónde está? Estamos hablando del espacio. Las cosas están en el espacio. Los entes están en el espacio y en el tiempo. El ser está fuera del tiempo y fuera del espacio. El ser es, pero no está. El ente está y es. Por eso la frase es, todo lo que está es, pero no todo lo que es está. El ser es, pero no está. El ente es y está. Y esa es la diferencia. La única diferencia ontológica es que el ser no está. Entonces acá Parménides, como lo dijo hace rato Aristóteles, que el mundo sensible que vemos participa de un mundo que está fuera del mundo. Parménides está diciendo, observa, sin embargo, que las cosas ausentes, es decir, aquello que no está firmemente presente para la inteligencia, aunque no para los sentidos. Es decir, nosotros no nos vamos a topar, no nos vamos a cruzar con el ser, no nos vamos a cruzar, no vamos a decir, he aquí el ser, acá está el ser, mírenlo al ser, acá está. Cuando yo les pregunto, el ser es, ustedes no me dicen dónde es, no tiene sentido la pregunta. En efecto, no separarás el ente de modo que no sea contiguo del ente, es decir, el ente es íntegro del ente, ni por todas partes esté disperso totalmente en el cosmos. Y utiliza la palabra panta, paz, pasa pan, panta. Hemos dicho nosotros que significaba panta. Nosotros hemos dicho que panta significaba extensión. Entonces, ¿qué significa esto? Que el ser, dice, no es contiguo ni por todas partes ni disperso totalmente. Es decir, no hay pan. No hay pan. Parece que estamos en Santiago del Estero, ¿no? A veces. Decimos, no hay pan. Ahí está Alejandro, no me va a dejar mentir. Que venía un chango a cobrarle ahí a un santiagueño y le dice, che, está tu hermano, le quiero cobrar. No, dice, recién salió, le decían pan fresco, recién salió. Acá lo que está negando Parménides es el panta, está diciendo el ser no está compuesto de partes, ni está disgregado, ni está disuelto, ¿no? No está disuelto, no está disgregado, no hay una cantidad de ser. Esa es la cuestión. No puede ser cuantificado, no es un quantum. Parménides sería el enemigo de la física cuántica. La física cuántica lo que hace es cuantificar el ser de las cosas. Parménides dice, no, cuando nosotros hablamos del ser, tenemos del ser una noción en la inteligencia, pero no lo podemos captar con los sentidos. Los sentidos captan la cantidad, la inteligencia capta la cualidad. Bueno, fíjense entonces que Parménides está negando que en el ser se pueda utilizar el concepto de panta. Ahora vamos al fragmento 6, donde en el verso 5 utiliza panton de nuevo. No le voy a leer todo el griego porque es muy largo. Es necesario decir y pensar que lo que es, en efecto, el ser es, más la nada no es.
yo te ordeno que consideres estas cosas, pues de este camino de búsqueda, en primer lugar, te aparto. O sea, de este camino de búsqueda, en primer lugar, te aparto. Pero también de aquel que los mortales, que nada saben, se forjan bicéfalos. En efecto, la incapacidad dirige en sus pechos el errante pensamiento y ellos son arrastrados, sordos y ciegos a la par, aturdidos, raza privada de juicio, quienes consideran el ser y el no ser como lo mismo y distinto para ellos. De todas las cosas hay un sendero reversible. O sea, para ellos todas las cosas son y no son a la vez. Son y no son. Para Parménides eso es absurdo, decir que las cosas son y no son. Son y no son. Para Parménides el ser es y el no ser no es. Y de ahí no te podés desviar. Ahora, acá es interesante porque Gilson interpreta a Parménides en este sentido. Dice, la palabra ser es tan unívoca y tan dura que no le cabe al ente. Entonces, Gilson va más lejos que la frase que yo les dije. Gilson dice, etni Gilson, ¿no? Dice, el ente está, pero no es. El ser es, pero no está. Ahí van a ver una especie de equivocidad en la palabra ser, ¿no? Una univocidad en el ser y una equivocidad en el ente, porque Gilson dice, el ente está, pero no es, y el ser es, pero no está. Es decir, la palabra ser es tan unívoca, es tan perfecta, es tan íntegra, es tan cerrada, es tan redonda, es tan idéntica a sí misma, que no puede ser aplicada al ser y al ente. La manera de romper con esta univocidad es a través de la analogía. El que rompe con esta univocidad es Platón y Santo Tomás de Aquino cuando hablan de la participación. Ellos dicen, el ser se aplica a Dios propiamente, porque Dios es ser por esencia. En cambio, la criatura, el ente, es ser por participación. O sea que el ser le cabe a Dios propiamente y al ente impropiamente. Impropiamente en cuanto que el ente es porque participa del ser. Porque participa del ser. Bien. Bueno, Alejandro, nos deja Alejandro, tiene un encuentro. Ahí está Federico, nos puso el fragmento 4, ¿eh? Ahí está el fragmento 4. Ahora, efectivamente, si el ser es unívoco, no puedo aplicar la palabra ser al ser y al ente. Si el ser es unívoco, le aplico el ser a una sola realidad. Entonces, el ente está, pero no es. El ente en realidad no es. Todas las cosas que vemos, todas las cosas que tocamos, que sentimos, en realidad no son. Solo el ser es. Las cosas están, pero no son. El ser es, pero no está. Pero vamos a avanzar. Vamos a avanzar al fragmento 7 y 8 de Parménides, donde vuelve a utilizar ya no la palabra panta, sino la palabra holon, holon, en el fragmento 8.4, fragmento 8.4 del poema sobre la naturaleza. Dice Parménides, y dice, jamás en efecto podrá imponerse esto, que las cosas que no sean, tú en cambio aparta tu pensamiento de este camino de búsqueda, que
dice que las cosas que no sean, está medio rara la traducción, dice, jamás en efecto, dice, ugar me potetuto damni einai me eonta. Jamás en efecto podrá imponerse esto, que las cosas, que el ser no sea, esto es, sí, acá está mal, que el ser no sea, einai, el ser, me eonta, einai, que el ser me no eonta, que el ser no sea. Apártate de decir que el ser no es. Tú, en cambio, aparta tu pensamiento de este camino de búsqueda y que la tan habitual experiencia no te fuerce por este camino a aplicar un ojo desatento, un oído retumbante y la lengua, sino que con el logos, con la inteligencia, discierne el muy probado argumento proferido por mí. Queda pues un solo modo de hablar, que el ser es. Y en este argumento hay muchísimos indicios, que al ser ingénito es también indestructible, en efecto. Es todo íntegro, es inconmovible y sin fin, y no era una vez ni será, ya que es todo juntamente. No era ni será, es todo íntegro. Y adivinen qué palabra utiliza para decir que el ser es íntegro. La palabra holon. Entonces, cuando yo le presenté esto al doctor en filosofía griega, cuando yo di una clase sobre esto en mi canal de YouTube, él me escribió muy enojado y me dijo, ¿cómo vas a ser tan irresponsable de interpretar así a Parménides si nadie se animó a decir eso? No hay ningún filólogo que se atreva a decir lo que vos estás diciendo. Tenés que ser más responsable, la gente se va a perder. Bueno, han visto cómo son algunos que piensan que detrás de todo error está el infierno. Utiliza holon. Es todo íntegro. En el fragmento, entonces, Parménides está diciendo, y Silvia va a entender perfectamente, está diciendo, el ser es tan compacto, tan íntegro, que no está compuesto de partes, sino que es todo entero, es integridad pura. Es holon, es intensidad pura, es lo que en latín sería totus, totalidad. Pero una totalidad que no está compuesta de partes, es una totalidad en sí misma vacía. ¿Por qué está vacía? Porque no tiene, como dijo muy bien Román, no tiene definición, no tiene determinaciones. Las determinaciones surgen de ser esto o aquello. Y ser esto o aquello es ser ya en el tiempo y en el espacio. Ser en un aquí y en un ahora. El ser no está ni aquí ni ahora. Dice, no era ni será. Es un eterno presente. Es, como dice Heidegger, usía estim parusía. El ser es pura presencia. Pura presencia. Ahora, esto es muy curioso. El ser es integridad pura, no está compuesto de partes. Entonces, nunca nos podemos topar con el ser. Nos vamos a topar con los entes. Pero claro, los entes no son. El ser es. Los entes están, pero no son. Esto dice Parménides. Entonces, para Parménides, se entiende el ser como holon. Es decir, es un universo. La palabra holon significa universo, pero es un universo tan compacto, tan íntegro, ¿no es cierto?, que no lo podemos topar, no nos podemos topar nunca con ese universo tan compacto, íntegro. No es que este mundo sensible participa de ese otro mundo, sino que ese otro mundo es tan perfecto que no existe. Existe en el sentido de existir, de estar afuera de sí mismo, ¿no? Ex significa afuera, stire viene de stare,
Existir significa estar hacia afuera. El existir es un fenómeno, algo existe cuando nosotros podemos percibir que existe. Este ser no existe. No podemos nunca decir, he aquí el ser, como quiere Bátimo. Cuando Bátimo habla de metafísica, dice, bueno, pues yo nunca le vi la cara al ser, dice Bátimo. Bueno, no podemos decir nunca, he aquí al ser, no existe el ser. El ser es, pero no existe. El ente existe, pero no es. El ente está fuera de sí mismo, pero no es íntegro. Y para Parménides ser es ser íntegro. Es no ser compuesto de partes, no estar fragmentado, no haber surgido ni poder perecer. Los entes surgen, brotan, se mueven, son contingentes, se destruyen. Los entes no son. El ser es porque no fue creado y tampoco está ni en el tiempo ni en el espacio. Es decir, que al ser lo único que podemos hacer es captarlo por vía de la razón, por una intuición racional. Y ahora van a entender perfectamente cuando yo les diga que la diferencia entre ser no en Aristóteles, el ser en Parménides y el ser en Heráclito, y lo vamos a tratar en otra clase, es que cuando Parménides habla del ser, lo asocia con holon, con ser una unidad redonda y compacta que no está compuesta de partes. En cambio, para Heráclito el ser espanta. ¿Por qué espanta? Es topanta, en el sentido de que el ser en Heráclito está compuesto de muchos elementos. Esto aparece sobre todo en los fragmentos del río, donde Heráclito dice, por ejemplo, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Acá hay 2 afirmaciones que muy a menudo se pasan de largo. Y es una frase, creo que es la más conocida. Sí. Nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Si nosotros la escribimos, yo la voy a escribir ahora, porque a mí, cuando yo la pienso, nadie puede bañarse 2 veces en, ¿dónde? En el mismo río. Entonces ustedes dicen, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Entonces de ahí surge, hola querido Ignacio. ¿Cómo andás, Jonathan? De ahí surge, ¿te está despertando una siesta, chango? No, todavía no me acosté, estoy cansadísimo. Pero bueno, ahí andamos. Bien, bienvenido. Gracias. Sigan, Nadie sigan. puede bañarse 2 veces en el mismo río. De ahí surge una frase que no dijo nunca Heráclito, que es panta rey, todo cambia, todo deviene, todo cambia, ¿no? Dice, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, porque una vez que él ha salido y ha vuelto, el río ya ha cambiado. Ahora, ¿dónde no puede bañarse 2 veces? En el mismo río. Hay una persistencia. No todo cambia. Hay algo que no cambia. El río. Este río que está cambiando todo el tiempo es el mismo río que, siendo él el mismo río, cambia. Siendo el mismo río, no es el mismo río. ¿Qué es lo que no cambia? Que hay un río. Eso que no cambia para Heráclito es el logos, que es la metáfora del fuego. El fuego hace que todo se vaya corrompiendo, que todo vaya deviniendo. Pero ¿qué es lo que nunca cambia? El fuego, el logos. El logos es lo que nunca cambia. Fíjense cómo Heráclito está diciendo, hay una persistencia dentro de todo el devenir. Todo cambia porque hay algo que hace que todo cambie, digamos. Todo cambia porque hay algo que no cambia, que hace que todo cambie. ¿Y a qué nos hace acordar eso? A lo que vimos hace rato de Aristóteles.
Cuando Aristóteles dice, el primer motor es inmóvil, pero hace que todas las cosas se muevan. Acá estamos diciendo, hay un ser que no cambia y que hace que todas las cosas cambien. Estamos haciendo la diferencia ontológica. Los entes cambian, el ser no cambia. Los entes se mueven, el ser no se mueve. Seguimos haciendo la diferencia ontológica. Y ya les dejo espacio para que también hablen ustedes, a ver qué han entendido y si tienen alguna pregunta. Para Heráclito el ser es panta. Mami, es un cerrá ser... el micrófono. Sí, Gisela, sí, dale. Te escucho. No, le digo a mi mamá que cierre el micrófono porque no se escucha. Ah, bueno, a ver. A ver, Silvita. No, ya lo tiene cerrado. Yo se lo veo cerrado el micrófono. En Heráclito, el ser es panta. Es un ser que está compuesto de partes que cambian todo el tiempo. El ser para Parménides es holon. Es un ser tan íntegro y compacto, tan redondo y perfecto, que no está compuesto de partes. Entonces, la existencia en Parménides está fuera del ser. El ente en Parménides está fuera del ser. En cambio, el ente en Heráclito forma parte del ser, deviene en el ser, cambia en el ser, se mueve en el ser, se desarrolla en el ser, se corrompe en el ser. El ente está dentro del ser en Heráclito. La existencia forma parte del ser en Heráclito. En Parménides, el ser es una cosa y la existencia es del ente. El ente está fuera del ser en Parménides. El ente está dentro del ser en Heráclito. Y esa es, en definitiva, mi manera de mostrar la diferencia entre Heráclito y Parménides. Así que, amigos queridos, solo queda que yo les haga el espacio para que ustedes me hagan preguntas. Si es que tienen alguna pregunta, alguna duda. Me pareció que la tesis no fue tan difícil de entender, ¿no? No dimos tantas vueltas como en general solemos dar. ¿Han entendido la diferencia entre holon y pan? ¿O quieren que la explique de nuevo? Jonathan. ¿Se Bueno, entendió? Jonas. Sí. Mira, un poco tratar de entender que no es tan inmediato, pero en una noción de ser, me parece que en Parménides, como lo planteas tú, el ser lo abarcaría todo o excluye algo, y esa es la diferencia que habría con Heráclito. Claro, el ser en Parménides es tan compacto que no incluye nada, no está compuesto de partes. Que el ser incluya todo significa que en el ser hay partes. El ser para Parménides no está compuesto de partes. No está integrado. Es íntegro, pero no está integrado. Bien, muchas gracias. Por ejemplo, nosotros decimos, el universo está compuesto de silla, de mesa, de planta, de piedra, de árboles, de luna, de cielos, de estrellas, de soles, de planetas. Parménides te diría, no, eso forma parte del mundo de los entes. El ser pertenece a otro orden de realidad, que no existe, pero que es. Y en el fondo, ¿qué le diré yo? Que ser es una idea. La existencia del ser es una existencia lógica, la capta el logos, pero no es ontológica, no está en la realidad efectiva. Es una noción. Y no es extraño pensar que Platón tomó de ahí el tema del mundo de las ideas, que es un mundo trascendente al mundo efectivo en el que vivimos nosotros.
Hola, Jonathan. Sí, Fede. Muy fenomenológico lo de Parménides, en definitiva, porque afirmar que el ser, en definitiva, no existe, Claro, es casi una tautología, digamos, porque claro. existe en otro lugar, pero que yo no lo puedo percibir salvo por una interpretación mental. Claro, 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 claro. Pero no existe en otro lugar porque no hay lugar para el ser, ¿me entendés? Es Claro, como que el ser es, no está. No lo busques porque no lo vas a encontrar. No lo busques. Es decir, Parménides, no busquen el ser, ¿eh? No lo busquen el ser. está complicado. Yo te diría, y yo cuando le di un curso a Silvita, yo desarrollé un preámbulo a esta interpretación, que es que Parménides es positivista. Pues claro, si el ser no es, si el ser no está, el ser es, pero no está, y en definitiva lo que nos toca a nosotros es lo que está. Tenemos que vivir en lo que está. ¿Y qué es lo que dice el positivismo? Y hagamos ciencia con lo que está, no con lo que no está. Claro, por eso te estoy afirmando lo que inmediatamente después niego. ¿En qué sentido? Y yo afirmo el ser. Y después digo Sí. que no está. Bueno, ¿en dónde está? En otra dimensión. ¿Y cómo llego al logos de esa otra dimensión? Y en definitiva un acto de fe. Porque no Sí, pero existe. correcto, pero no está en otra dimensión, no hay lugar. No es que no está acá, pero sí allá. No está. Él dice, no está el ser. No es que no está aquí y sí allá. Parménides dice, el ser no está. No hay un lugar para el ser. El ser no es algo que habita un lugar o habita un tiempo. El ser no es ni tiempo ni lugar. El ente vive en el espacio y el tiempo, pero no el ser. No tiene rostro, no tiene nombre, no tiene cara, no tiene nada, digamos. Bueno, es una afirmación difícil de sostener. Y bueno, es complicado, sí, sí. Pero el ser está más allá de todo. No tiene determinaciones. No tiene determinaciones. Bueno, pero ahí empezamos con la pelea de nuevo, porque si no está determinado, a ver, yo no le puedo poner categorías humanas a algo que no existe. Sí, 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 sí. Entramos en el misticismo, digamos. Claro, sí, sí, es que sí, sí. De hecho, Platón en el Parménides se pone místico. Sí. Platón interpreta esotéricamente a Parménides, exactamente. Sí, 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 sí. Es que no hay otro camino, porque si no, caigo Perdón, Jonathan. Perdona, Federico. Sí, querido Román. Adelante. Sí, gracias. Entonces, si no hay determinaciones en este ser parmenidio, ¿qué es lo que de manera positiva sí sabemos acerca del contenido del ser? ¿Qué es? Ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Nada más. Es que ahí está, ¿no? ¿Se acuerdan cuando yo les expliqué Hegel que el ser dice yo soy? Perfecto. Ahora cuando dice ¿qué soy? Se va todo al tacho. Porque cuando el ser quiere saber qué es, como no tiene determinaciones, se convierte en una nada. Por eso Heidegger pregunta ¿por qué el ser y no la nada? Porque en definitiva este ser en su falta de atributo, en su falta de determinaciones, no es nada. Claro. El ser es, ¿qué es? Nada. El ser es, sí, ¿qué es? Nada. Eso no tiene esencia. tiende a sonar un poco oriental, ¿verdad? Claro, Juego de claro, palabras, claro. todo y nada, ser y nada, en esa Sí, unidad. sí. A ver, Sí, me sí. animo a decir que es un pensamiento casi autodestructivo. Y no queda mucho a qué aferrarse, ¿no?
Y porque yo te presento un algo inacible. Claro, es inefable, inacible, inteligible, inabarcable, incomprensible. Sí, pero es. Es, sí, Bueno, pero no podés preguntar qué es. está raro esto, ¿eh? No puedes preguntar qué es. El ser es, punto. El ser es, punto. ¿Viste? Claro, es dogmático. Absolutamente dogmático. Cuando Dios le habla a Moisés, le dice, yo soy el que soy. Y Moisés le pregunta, ¿y cuál es tu nombre? El que soy. Pero tu nombre, el que soy. No, pero tu nombre y el que soy. Como Sí, diciendo, bueno, ¿qué sos? El Dios de la Biblia es un ser personal, digamos, no es. No, sí. No es un ser indefinido, inefable, inescrutable, inconmensurable. No. Yo te estoy interpretando el texto a la luz de los gnósticos, claro, de los gnósticos. La gnosis va por ese lado, digamos. No, estamos de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? Yo les dejé el texto ya la semana pasada para que lo lean. Se ve que muchos no lo han leído el texto, ¿eh? Silvita. Hola. Mira, a mí me pasó que tengo el poema del ser acá, con los fragmentos, y es una traducción distinta a la que vos estabas leyendo recién, o es que vos lo leías en griego y lo traducías inmediatamente, no sé. Sí. Pero yo acá, leyendo los fragmentos tal como vos me los diste en algún momento, sí. En el fragmento 3, que por ahí creo que empezaste, Parménides dice, pues lo mismo es inteligir y ser. Sí. O sea, pensar y ser. Claro. ¿Sí? Pero esto para los entes. ¿Por qué? Porque dice también, en el fragmento 2, que vos no lo leíste esta vez, dice Parménides, lo que es y que no es posible no ser, claro. Pues la verdad sigue, la otra que no es y que es necesario no ser, te digo, enteramente impracticable, pues no conocerías lo no ente, no es hacedero, dice, ni decirlo podrías en palabras. O sea, lo que nos está diciendo es que lo que está es, y lo que no está es. Pero ¿qué es? Lo que vos decís, no puedo saberlo. El ente está, y el no ente no está, entonces no es. Así es, no es. Esa es la interpretación que hice yo en el curso. Sí. Exacto. Como bueno, ahora como leías distinto, yo me perdí en los fragmentos. Y bueno, y en el 4 sí está como un poquito más claro, dice, pero mira, lo ausente está a la vez firmemente presente para la inteligencia o para el nous. Porque el nous, la inteligencia, no apuntará el ser o lo ente de su conexión con lo no ente. Y luego, en el fragmento 6, dice, necesario es decir e inteligir que lo ente es. Pues es ser, dice. Bueno, no sé, acá es como una lógica ontofánica, dice, de la posibilidad, ¿no? Da la posibilidad del ente. Pero la traducción que vos hacías, a mí me resultaba desconocida, extraña. Y bueno, es como explicaban recién, que para Parménides mejor no te quieras meter ser inmutable porque no lo podés conocer. No, claro. Sí, la interpretación que haces vos
es muy buena y parte de Parménides cuestionando los mitos. Los mitos dicen el Minotauro es, el Centauro es, ¿viste? La Gioconda es. Es un ente ideal. Claro, pero Parménides dice, ¿dónde están? No, no están. Y bueno, entonces no son. Si no están, no son. Vamos a hacer filosofía con las cosas que son, no con las que no son, digamos. Ese es un poco el Parménides más positivista. Sí. ¿No? Como diciendo, vamos a hacer filosofía con las cosas que son. Se es siendo, no siendo. Y el Minotauro no es. Y punto. El tema con esto, yo voy con Gilson en el tema de la univocidad del ser. Si el ser le cabe al ser y al ente, ya no es unívoco, es análogo. Sí. Y yo tengo que sostener la participación. Y Parménides niega la participación. O sea, no puedo decir que el ente es y el ser también. Porque si no, ya no tengo una comprensión unívoca de ser. Sí. O sea, comprensión unívoca significa que le cabe tan justamente a una cosa que no le puede caber a ninguna otra, digamos. Entonces, de ahí, si la comprensión del ser es unívoca, el ser es el ente y el ente es el ser. Y si el ser es el ente y el ente es el ser, bueno, ya no hay diferencia ontológica. Porque la diferencia ontológica es justamente la diferencia entre ser y ente. Claro. Y entonces yo no le puedo decir el ente es y el ser también. Entonces Gilson dice no, el ente no es, está. Y el ser es, pero no está. Entonces cuando vos decías ahí el ente es una mala traducción de toeinai. Claro. Toeinai no es el ente, es el ser. El ser es, el ente no es. Que en el fondo está dentro de la interpretación oriental que decía Fede, claro, el mundo es una ilusión. Los entes son una ilusión, lo único que existe es el ser. Para el nirvana, para el mundo budista, todo este mundo que vemos es una vana ilusión, un hilo de malla, una creación de la magia, de la ilusión. Solo existe el nirvana, que no está en ningún lado, no es un tiempo, no es un espacio, no es un modo, no es nada, ¿me entendés? Como que es una interpretación que lo acerca a Parménides a los orientales, sí, sí. Jonathan, ¿perdona? Sí, querido. Sí, mira, sabe pedirte si puedes comentar un poquito más esto de la identidad entre ser y pensar para Parménides. ¿Cómo no? La identidad de ser y pensar en Parménides es que nosotros solo podemos llegar al ser a través del pensamiento. Que cuando nosotros pensamos en ser. No podemos pensar en el no ser. En la nada no se puede pensar. Siempre que pensamos en el ser, en lo que es, en el ente, pero siendo, en la vaca, siendo, en el hombre corriendo, siendo, en el hablar, siendo, en el pensar, siendo. O sea, el ente no es un noema, no hay nada, hay me-on, no ente. Yo conozco el ente y niego al ente. Pero yo no conozco la negación del ente, yo no conozco la nada, yo conozco el ente, yo conozco el ente que es, el ser del ente. Cuando yo pienso en ser del ente, no pienso en la nada es impensable. Por eso no puede ser camino lógico la nada, porque el no ser no es. Entonces la única manera de llegar al ser es a través del pensar, porque el ser tiene una existencia lógica, más no ontológica. Así es. Correcto. Muchas gracias. No, Román, por favor. Bueno, gente querida, tengo que ir a tomar mesa de examen en el colegio y a las 7 el programa con la Chinda Brandolino, con Moreno y con Marcelo Gullo. Así que están todos invitados en mi canal de YouTube a suscribirse y a participar gratis del programa con la Chinda. Vamos a hacer un estudio también del proyecto de aborto que se va a presentar esta semana en el Congreso. Qué terrible. Jonathan. Buena suerte con esto, Jonathan. Yo hice un cuadro.
A ver, podés compartirlo, Gisela, sí, a ver. ¿Querés que le saque una foto y lo mande al grupo? Por favor, sacale una foto al cuadro y se lo mandas al grupo. Perfecto. Muchas gracias. Jonathan, ¿a qué hora es el programa? Muy bueno, gracias, El Gisela. programa a las 7 de la tarde. Así que los espero a todos. Les mando un abrazo grande y disculpen las molestias de haber cambiado el horario. Abrazo. Gracias, Jonathan, que te vaya bien, suerte. Un abrazo, gracias. Gracias. Adiós. Hasta la próxima.